Mis amados hermanos, hemos estado predicando una serie de mensajes durante todo este mes de enero. El primer mensaje que predicamos fue que no te engañe tu corazón, confía en el Señor. Jeremías 17, 5 al 10, donde en ese versículo 9 de Jeremías 17 el Señor establece que nuestra mente es engañosa e incurable, perversa, dice el texto, que significa incurable en el hebreo. El propósito de estos mensajes es equiparnos y a la vez prepararnos, fortalecernos, podríamos decir, para todo lo que hemos de vivir, no solamente en este año que apenas comienza, sino en nuestra vida cristiana. Por eso en esa misma línea de confiar en el Señor, predicamos un segundo mensaje titulado Necesitamos madurez espiritual para aprender a confiar en el Señor. Partimos de Efesios 17, 24, donde en los versículos 23 y 24 de Efesios 4 nos dice que debemos despojarnos del viejo hombre, o sea, de esa persona que vino a Cristo, esa antigua persona, despojarnos y vestirnos o revestirnos o vivir por el nuevo hombre creado según Cristo. En el tercer mensaje predicamos la voluntad de Dios, lo mejor para tu vida. Y partimos de Romanos 12, 1 y 2, donde el Señor nos manda a presentarnos nosotros como ofrenda a Dios, transformando nuestra mente o dejando transformar nuestra mente, porque en ese pasaje no dice que transformemos en el original, sino que nos dejemos transformar la mente, conociendo la voluntad de Dios que es buena, perfecta y agradable. El domingo anterior predicamos con el título Llamados a ser discípulos, no espectadores, partiendo de Lucas 14, 25 al 35. Ya lo dije, el propósito de esos mensajes es equiparnos para que nosotros crezcamos en nuestra comunión con Dios y así podamos resistir, embestir o permanecer en medio de todas las circunstancias que nos rodean, sobre todo en este año, que es un año proféticamente hablando de mucha inestabilidad. Sin embargo, quedó en el aire una pregunta o una respuesta a una pregunta implícita. Porque todos los mensajes que hemos predicado apuntan a lo mismo, a la mente humana, a la madurez, o sea, confianza es madurez, conocer la voluntad de Dios es en la mente que se conoce la voluntad de Dios, donde somos discípulos, no espectadores, es en nuestra mente. Pero entonces, ¿cómo nosotros humanamente logramos eso? Pues hermanos, solamente es posible, escuche bien, a través del Espíritu Santo de Dios. Por eso el título de nuestro mensaje hoy es, escuche bien, el Espíritu Santo, garante y guía de nuestra transformación. Ese es el título. El Espíritu Santo, garante y guía de nuestra transformación. El pasaje que vamos a usar es 2 de Corintios 3, 17 y 18, partiendo de la versión traducción lenguaje actual. También usaré la Reina Valera revisión 2020. Antes de leer el pasaje, quiero aclarar que este pasaje de 2 de Corintios 3, 17 y 18 está dentro de un contexto. Y el contexto principal es cuando el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, muestra a los judíos, a los israelitas, al pueblo de Dios, o usa como ejemplo al pueblo de Dios, a los israelitas, ¿verdad? Hablando de la antigüedad, era el pueblo de Dios, ahora el pueblo de Dios es la iglesia. Entonces, él le muestra un contraste entre el evangelio y la ley. Debo aclarar eso porque voy a hacer una aplicación del texto que también está en el pasaje, o sea, en el pasaje que voy a predicar, pero el contexto, lo que quiere hacer el escritor es mostrar el contraste entre el evangelio y la ley.
De ahí que habla de cómo Moisés bajaba al pueblo con la cara cubierta. Y el significado de ese pasaje, lo repito una vez más, es mostrándole al pueblo cómo la ley iba a cesar, cómo Moisés no podía presentarse a ellos con una solución definitiva a través de la ley. Por eso Moisés se cubre el rostro. Erróneamente algunos creen que Moisés se cubre el rostro porque su rostro resplandecía. La razón espiritual por la que él se cubre el rostro es para dejarle al pueblo saber: esta es la gloria de Dios, estamos en la ley, pero esta ley no va a producir transformación. La transformación viene a través de... Y ahí entonces entra el pasaje que vamos a predicar hoy con nuestro título: el Espíritu Santo, garante y guía de nuestra transformación. Hermanos, hoy cerramos esta serie sobre la transformación de nuestra mente. Y por ende, cuando hablamos de transformación de mente, estamos hablando de la formación del carácter. El carácter de Cristo en nosotros. Y eso es posible, solamente es posible a través del Espíritu Santo. Escuche a manera de introducción lo que dice la Biblia sobre en Primera de Corintios 6:19, sobre lo que es el Espíritu Santo y la obra que hace en nosotros. Escuche bien: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que habéis recibido de Dios y que está en vosotros? Y escuche ahora: y que ya no sois dueños de vosotros mismos. Eso es lo que dice la Biblia en Primera de Corintios 6:19 sobre el Espíritu Santo que ya mora en nosotros. Ahora, la pregunta inicial es: ¿cómo el Espíritu Santo mora en nosotros? Pues es que el Espíritu Santo fue prometido desde el Antiguo Testamento como el garante de nuestra transformación. Cito, Ezequiel 36:27, dice el Señor hablando en el Antiguo Testamento. Escucha cómo dice: pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Lo que el Señor está diciendo o corroborando es que desde Génesis 3 el ser humano sufrió un daño profundo. La imagen y semejanza de Dios que Él dice en la Biblia en Génesis 1, 26 y 27, que fuimos creados a su imagen y semejanza. Pero cuando entró el pecado, en Génesis 3, la mente del hombre se dañó porque fue invadida por tres sentimientos: miedo, vergüenza y culpa. Y estos laceraron, enlodaron, golpearon, afectaron la imagen y semejanza de Dios. Y escuche ahora: después de la caída, el hombre, al sufrir un daño en su mente, un daño que le imposibilitó mantenerse en comunión con Dios, ahora el hombre, por más que quiere encontrarse con Dios, no puede, porque vive de una manera errática, distanciado de Dios. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Romanos 3:23, en la versión Biblia de las Américas, dice, escuche bien, hablando de lo que acabo de señalar, dice que por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Si usted va al texto original, usted se va a dar cuenta que está hablando de que el hombre sigue en un intento de buscar a Dios, pero dice Efesios 2 que el hombre vive resbalando en dirección contraria a Dios. Cuando usted lee Efesios 2:1, dice que vosotros que andabais en otro tiempo en vuestros delitos y pecados, la palabra delito en Efesios 2:1 significa resbalar. Literalmente, en el idioma griego es resbalar en dirección contraria al objetivo. Así que Romanos 3:23, parafraseado, dice que el hombre quiere buscar a Dios, pero no lo alcanza porque resbala en dirección contraria a Dios. ¿Cómo resuelve Dios eso?
Dios lo resuelve primeramente dando una promesa de salvación en Génesis 3:15 a través de su Hijo Jesucristo, que es la palabra de Dios manifestada o encarnada, según lo que dice la Biblia en Juan 1:14. Entonces también, junto con esa promesa de Génesis 3:15 de un Salvador, da la promesa de quién iba a ser el garante de esa salvación y de nuestra restauración. Por eso en Ezequiel 36:27, que ya leí, dice que Él pondrá su espíritu sobre nosotros y que así cumpliremos sus decretos y vamos a obedecer sus ordenanzas. Cuando Jesús vino a la tierra, Jesús continuó con esa promesa, enfatizando la promesa del Espíritu Santo. Escuche cómo Jesús insiste en esa promesa. En el libro de Juan, capítulo 14, versículo 15, dice Jesús: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y escucha ahora: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Ahí la palabra consolador también es abogado, para representarnos, para que esté con vosotros para siempre. Y dice Jesús que ese es el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede ver ni recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Bendito el nombre del Señor. De manera que en el Antiguo Testamento el Señor promete el Espíritu Santo como el garante de nuestra transformación. Y ahora Jesucristo, a punto de irse, de morir, resucitar e irse con su Padre, vuelve a enfatizar el Espíritu Santo para nosotros. Los versículos 26 y 27 de Juan 14 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él, escuche ahora, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Si usted busca en Ezequiel 36:27, verá que este pasaje de Juan 14:26 es una especie de paralelo de aquel. Jesús dijo: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Cuando Jesús dijo eso, estaba dando una continuidad a la promesa del Espíritu Santo. Parafraseado: el Espíritu Santo en ustedes producirá la paz que ustedes perdieron en Génesis 3. Entonces, mis amados hermanos, nosotros tenemos que entender primeramente que cuando nos convertimos a Cristo, el Espíritu Santo ahora mora en nosotros y, bíblicamente hablando, ya no es una promesa, sino que es una realidad, siendo el garante de nuestra salvación y el garante de nuestra permanencia en Cristo. En Efesios 1, 13 y 14, escuche cómo lo dice: en él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, hablando de Cristo, escuche lo que sucede: fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos ha dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Dicho de otra forma, el Espíritu Santo que mora en nosotros y que por ende no nos pertenecemos, como dice, donde ya lo leí al inicio, 1 Corintios 6, 19, es el Espíritu Santo que fue prometido por Dios en Ezequiel 36, 27, ratificado o vuelto a prometer por Cristo en Juan 14, y que ahora, cuando nos convertimos a Cristo, somos sellados en el Espíritu y Él es el garante de nuestra salvación y de nuestra transformación. Permítanme explicarle de manera breve que algunos dicen: la salvación no se pierde porque es por gracia, es un regalo de Dios.
Bueno, la salvación es por gracia y es un regalo de Dios, pero déjeme decirle, la razón fundamental por lo que la salvación no se pierde en una persona que la ha recibido de Dios, no es porque es por gracia, porque la paz es por gracia y la perdemos, el gozo es por gracia y lo perdemos. ¿Qué entonces? ¿Cuál es la teología bíblica correcta sobre la salvación? Que un cristiano que ha creído en Cristo, que es discípulo de Cristo, que ha sido sellado en el Espíritu Santo, no puede perder la salvación, porque según Efesios 1, 13 y 14, Él es el garante de nuestra eterna salvación. El Espíritu Santo, y eso no quita que es por gracia, pero la teología bíblica correcta es que no se pierde la salvación, porque tampoco se pierde el Espíritu Santo en nosotros, y Él es el garante de nuestra salvación. Ahora bien, la pregunta es, ¿esa garantía que da el Señor es solamente para mantenernos salvos? No, de ahí nuestro título, el Espíritu Santo, garante y guía de nuestra transformación. En el pasaje que leí al inicio, donde me quedaré de aquí en adelante, que dice en la versión traducción lenguaje actual, porque el Señor y el Espíritu son uno mismo, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Y escucha ahora, y nosotros no tenemos ningún velo que nos cubra la cara, somos como un espejo que refleja la grandeza del Señor, quien cambia nuestras vidas gracias a la acción de su Espíritu en nosotros cada vez que nos parecemos más. Cada vez nos parecemos más a Él. De ese pasaje hablaba al principio de que está dentro de un contexto que el propósito es mostrar que hay un contraste entre la ley y el evangelio, que la ley es temporal, por eso se cubre Moisés el rostro cuando desciende en ese pasaje de 2 Corintios 3, se cubre el rostro cuando desciende a los israelitas. Pero la parte que quiero usar en este día no es esa parte de contraste entre evangelio y ley, sino la obra del Espíritu Santo en nosotros. ¿Y cuál es la obra? Número uno, nosotros tenemos que saber que el Espíritu Santo no es... escucha lo que voy a decir para que lo entienda como lo voy a decir. Funcionalmente, el Espíritu Santo no es una persona aparte de Dios en nosotros. Funcionalmente, el Espíritu Santo opera como una parte del Padre, del Hijo y Él del Espíritu Santo, pero en un conjunto, en una sincronización, que donde está el Espíritu de Dios, allí está Dios. Y esto lo digo porque hay algunos que creen que tienen una relación aparte con el Espíritu Santo. Y oigo cristianos erróneamente violando la Biblia, orándole al Espíritu Santo. Oigo cristianos diciendo que venga el Espíritu Santo. Pero criatura, ¿para dónde va a venir el Espíritu Santo si ya está dentro de ti? En todo caso, lo que deberíamos orar sería: Padre, manifiesta tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Primero, no hay evidencia ni mandato bíblico ni una vez en la Biblia de alguien que le haya orado al Espíritu Santo. ¿Por qué? Jesucristo lo dice, porque el Espíritu Santo no funciona en nosotros de manera independiente al Padre y al Hijo. Escuche cómo Jesús lo dice. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Pero antes de eso Jesús dice, estoy leyendo en Juan 16, versículo 13, escuche bien, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Y escuche ahora que no hay independencia del Espíritu Santo, no hay acción del Espíritu Santo aparte de la acción del Padre y el Hijo. Él es un representante de la voluntad del Padre y del Hijo en el plan de salvación. Escuche cómo lo dice, pero cuando venga el Espíritu Santo de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Escuche por qué, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir.
Digo más, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y escuche la declaración enfática que hace Jesús sobre el Espíritu Santo. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Hermano, esto es de suma importancia, porque si usted ha entendido ya que no hay independencia, porque el Espíritu Santo está en usted, usted no puede conducirse de manera aparte, en una relación aparte con el Espíritu Santo, ignorando la voluntad del Padre y del Hijo. Es imposible, porque ellos funcionan en una unicidad, de manera funcional. Yo no estoy negando la Trinidad, yo creo en la Trinidad, yo creo en un Padre manifestado como Hijo y como Espíritu Santo, que es la Trinidad bíblica. Pero funcionalmente el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Escuche que para cumplir la voluntad de Cristo en nosotros. Eso lo dice la Biblia. ¿Qué hizo Cristo en la tierra? Cumplir la voluntad del Padre. Y el Padre ahora es su voluntad y la voluntad del Hijo, poner el Espíritu dentro de nosotros para que Él sea el garante de nuestra salvación y nos conduzca a la verdad. ¿A cuál verdad? A la verdad de Cristo. Es importante entender esto porque en este tiempo hay, yo diría, para fines de definición, dos tipos de cristianos. El cristiano que quiere ser transformado y hace de todo lo que puede para ser transformado. Pelea con sus propias fuerzas, busca todos los esfuerzos, lee todos los libros que encuentra al frente, hace todas las disciplinas espirituales, pero ignora, escuche bien, que el Espíritu Santo está dentro de él y que la voluntad del Espíritu Santo es que la voluntad de Dios se cumpla en usted. Usted no aprende a hacer la voluntad de Dios leyendo libros. Los libros son importantes, los libros traen conocimiento. Usted aprende a hacer la voluntad de Dios y por ende a ser transformado en Cristo cuando usted entiende lo que dice este versículo 18 de 2 de Corintios 3. ¿Qué dice? Dice que nosotros no tenemos ningún velo que nos cubra la cara. Somos como un espejo que refleja la grandeza del Señor, quien cambia, escuche bien, quien cambia nuestras vidas. ¿Y cómo lo hace? Gracias a la acción de su Espíritu en nosotros, cada vez nos parecemos más a Él. Los israelitas tenían, Moisés se puso un velo porque la ley no podía producir transformación y entonces se puso un velo para demostrar que eso no era el cambio. Pero nosotros no tenemos velo. El velo ha sido quitado. Ahora tenemos el Espíritu Santo. Y Él tiene, hermanos míos, una tarea. Y es garantizar nuestra salvación y también llevar a cabo nuestra transformación. ¿Cómo lo sabemos? Permítame mostrarle bíblicamente cómo sucede. Cuando creemos en Cristo, somos regenerados. Nuestra mente sufre un cambio, lo que se llama el nuevo nacimiento. ¿Quién lo opera? El Espíritu Santo. Escuche bien, Tito 3:5. No nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Escuche ahora, sino por su misericordia, por el lavamiento y la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo produce una renovación en nuestra mente, una renovación inicial, lo que la Biblia le llama la regeneración, que es lo mismo que el nuevo nacimiento. ¿Cómo ocurre esto que dice el versículo 18 de 2 de Corintios 3? Que somos como a cara descubierta, transformados a través del Espíritu Santo. Pues como dice ya la Biblia que lo vimos, Él es el garante de nuestra salvación y de nuestra permanencia en Cristo. Efesios 1, 13 y 14. Y más claro lo dice en 1 de Juan 4:13, la versión Palabra de Dios para Todos. Dice, así es como podemos saber que nosotros permanecemos en Dios y Él en nosotros, porque nos ha dado su Espíritu. Aleluya.
Así que Él no solamente trabaja y produce la regeneración al convertirnos, sino que ahora Él produce permanencia. El cristiano es propiedad de Dios. El cristiano le pertenece a Dios. El verdadero discípulo convertido que está en proceso de ser transformado, le pertenece a Dios porque el Espíritu mora en él. No se va a ir el Espíritu Santo. Él va a seguir trabajando en nosotros. Otra obra, y es la número 3, que hace el Espíritu Santo, y esa me encanta, es que Él nos enseña. Escuche para qué. Quiero ser enfático en esto, mis queridos hermanos. Yo dije, y quiero repetirlo, pero con una leve aclaración, que las personas no se transforman leyendo libros. Las personas no se transforman leyendo a Spurgeon, o lo que dijo aquel, lo que dijo Calvino, lo que dijo... no es como ocurre la transformación. Esas cosas son buenas, sirven de referencia, sirven como de guía para uno apuntar a algo mayor. Las personas son transformadas. Escuche cómo. A través de la palabra de Dios. Juan 14, 26 lo dice. ¿Cómo lo dice? Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Usted quiere ser transformado? En su discipulado, asegúrese que sin faltar algunos que otros libros, la esencia sea la palabra de Dios. ¿Cómo lo hacemos en esta iglesia? Todo libro es usado solamente para apoyar o para ilustrar una verdad fundamental de la Biblia. Leemos el concepto del libro, ponemos el libro al lado, le damos gracias a Dios por el escritor y luego vamos al pasaje de la Biblia que es donde está la inspiración de Dios y donde está la guianza del Espíritu Santo según la Biblia. Hermano, Él nos capacita. El término aquí nos enseña, que usted ha leído muchas veces en Juan 14, 26, implica en su raíz capacitar. Más que enseñar es capacitar. Nos capacita para cuando leemos la palabra de Dios, nosotros podemos entender la palabra de Dios. Pero otra vez, en el libro de Juan, capítulo 16, versículo 13, Jesús enfatiza: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Toda la verdad de la palabra de Dios, por supuesto, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Cómo sabemos que Él nos guía a la palabra de Dios? Por lo que dice Hebreos 4:12, que la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra separando lo carnal de lo espiritual. Énfasis añadido. ¿Qué otra obra hace el Espíritu Santo para transformarnos? Y esta a algunos no les es obvio, pero es bíblico. Él nos guía en la oración. Romanos 8, 26. Porque en cuanto a qué habéis de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo, hablando del Espíritu Santo, gime con gemidos indecibles en medio de nuestra oración. Énfasis añadido de Romanos 8, 26. Y el propósito final del Espíritu Santo en nuestras vidas se encuentra en Gálatas 5, 22 y 23. Es desarrollar el carácter de Cristo en nosotros. Entiéndase el amor. Dice que el fruto del Espíritu es el amor. Y el amor como fruto, o sea, como carácter en nosotros, produce gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza. Mis amados, concluyo entonces que, como dice 2 Corintios 3, 17 y 18, porque el Señor mismo y el Espíritu son uno mismo. No hay una relación aparte. No adore al Espíritu, no acaricie al Espíritu. Usted obedezca la palabra para que el Espíritu se mantenga obrando en usted. Dice el texto: y donde está el Espíritu hay libertad. Aleluya. La libertad tiene que ver con la esclavitud del pecado. Ya hemos sido librados del pecado.
Dice que nosotros no tenemos ningún velo como tenía Moisés que nos cubre la cara. ¿Qué pasa entonces? Somos como un espejo que refleja la grandeza del Señor, quien cambia nuestras vidas. Gracias a la acción de su Espíritu en nosotros, cada vez nos parecemos más a Él. La invitación es a que usted ponga más atención sobre la obra que hace el Espíritu Santo en su vida. Él no está para darle corrientazo. Él no está para ponerlo a danzar. Si usted danza, lo felicito. Después que no tumbe las bancas ni golpea a los demás danzando de manera desordenada. Si Él lo pone a cantar de júbilo, después que usted no lo haga de manera desordenada, hágalo. Pero el Espíritu no hace nada de eso. El Espíritu está, y en nuestras vidas, la mayor parte de las veces, está de manera pasiva en nuestra mente, asegurando nuestra salvación y asegurando nuestra transformación en Cristo. Padre, he predicado tu palabra.